Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver la diferencia entre un espíritu y un fantasma aquí en esta comunicación en formato entrevista de Mary y de Miller. Y empezamos ya directamente con... ¿Cuál es la diferencia entre esas cosas? ¿Son reales los fantasmas? Sí, los fantasmas son reales. Y necesitamos mirar esa diferencia, examinar la diferencia entre una persona espiritual, digamos, y un fantasma. La realidad está en que en la mayoría de casos, un fantasma es una aparición del cuerpo de una persona espíritu. O sea, es ese espíritu, o sea, ese desencarnado, que a veces también lo llamamos nosotros así, ¿verdad? Porque la palabra espíritu tiene mucha confusión, que ha sido aposta, también hecha en parte, como ya hemos visto alguna vez. Es un espíritu manifestando una forma física, de modo que una persona pueda ver el espíritu con sus propios ojos. Pero, como el espíritu que normalmente hace esto no está en una condición muy buena, no pueden reunir todas las sustancias del universo para poder hacer una forma sólida. Entonces, esa forma es una que puedes ver a través de ella. O sea, es como transparentable, digamos, si quieres. O sea, es fantasmal en su apariencia. Así que la mayoría de esos llamados fantasmas, visiones fantasmas, es en realidad, pues, sí, una persona, una única persona, que ha pasado al mundo del espíritu, que intenta manifestar un cuerpo físico. Lo intenta para mostrarse una persona en la Tierra. Bueno, lo interrumpo por un momento porque voy a intentar también hacer un vídeo muy relacionado sobre que si pueden ser peligrosos los espíritus. Y ahí van a tratar muchas cosas de emociones también en relación a eso. Y seguimos por aquí. Pero no ese espíritu que es fantasma, que promueve una forma fantasmal, digamos, no es capaz de crear energéticamente la suficiente energía como para hacer una forma sólida, y a resultas de eso, pues la aparición es fantasmal, de ese tipo, que una persona puede ver a través de ella. Sin embargo, también es posible que un grupo de espíritus manifieste una aparición, una única aparición fantasmal. O sea, un grupo puede cooperar usando sus propios sistemas energéticos para reunir una forma, para hacer que se reúna una forma que luego ellos animarán a través de su propia expresión. Así que un fantasma, si lo quieres llamar así, puede ser también una combinación de un grupo colectivo de espíritus que manifiesta la suficiente energía como para crear una aparición de algún tipo. Así que la razón por la que un grupo de espíritus podría necesitar hacerlo es porque la energía de uno solo no es lo suficientemente fuerte como para hacerlo, y lo que hacen generalmente este tipo de espíritus, lo que hacen para poder asustar a alguien o influir en alguien negativamente, lo que hacen es reunirse como banda de espíritus, simple con el propósito de eso, de crear la aparición y luego animarla, de modo que la persona física pueda verla. Así que recuerda, la aparición es una manifestación física de energía, no es una energía espiritual, que es muy, muy diferente que una persona, cuando el caso de una persona que es mediumnística, que es medium, tiene esas capacidades desarrolladas, puede ver el cuerpo espiritual de una persona. O sea, si somos mediumnísticos, podemos realmente mirar el cuerpo de una persona que ya está en el espíritu, y no una aparición de esa persona, no una aparición del cuerpo espiritual de esa persona, no una manifestación del cuerpo espiritual de la persona, sino ver directamente eso, la persona, en su cuerpo espiritual. Mientras que la aparición puede ser vista por la mayoría de la gente en el planeta, en cualquier punto del tiempo, ya sean mediumnísticos o no. O sea, las apariciones fantasmales, cuando un espíritu quiere presentarse, aunque no suele estar, como nos ha dicho, en condiciones muy buenas de amor como para hacer una forma muy sólida, pues eso lo podemos ver cualquiera. Otra cosa es que, bueno, estamos rodeados de espíritus que podríamos ver en cuanto nosotros empecemos a abrir, entre comillas, a abrir los ojos de nuestro cuerpo espiritual, que por otra parte por la noche estamos haciendo cosas con él de todas maneras, o sea que ya somos nosotros también un espíritu. Entonces, ya sean mediumnísticos o no, esas personas pues
O sea, para que lo veamos, para que las formas las vean cualquiera, pues tiene que ser creado por el espíritu como, como digamos, extrayendo los elementos de los entornos, las partes del universo físico, para reunirlas de tal manera que se forme una aparición, una tal que el individuo pueda ver, y luego la animan para comunicarse, o el miedo, o comunicarnos miedo, o comunicar algún otro tipo de idea, concepto. Así que los fantasmas son reales en el sentido de que son sucesos reales, pero puede que no sean una persona real, o sea, que puede que sean en realidad la manifestación de cierto número, incluso cientos y a veces miles de personas que generan la suficiente energía como para manifestar un solo fantasma, si lo quieres decir así. O sea, lo que estás diciendo es que si veo un fantasma, podría estar viendo un conglomerado de espíritus que se han reunido para crear una imagen, para que la vean mis ojos físicos, o podría estar viendo simplemente el conglomerado de alguna energía física que un solo espíritu ha reunido para representarse a sí mismo. Sí, dice Miller, correcto, y en ambos casos no pueden reunir la suficiente como para hacer una forma sólida. Entonces, lo que yo veo, dice Mary, puede que no sea realmente la apariencia real de la persona espiritual. O sea, puede ser una manifestación que se inventa ese espíritu de su propia creación. Es lo que quieren que veas, no necesariamente lo que realmente son. Vale, y tú también has hecho otra distinción, dice Mary. O sea, en el sentido de que puedo ver mis ojos físicos para ver un fantasma o una aparición, pero si soy un medium, también podría ser capaz de ver con mis sentidos espirituales, digamos, a otro espíritu. Exacto. Y esa es una forma diferente de ver. Y ya no es una aparición ni un fantasma. O sea, realmente es la visión del cuerpo físico del espíritu. Si lo llamamos cuerpo físico, que es en el cuerpo del espíritu. Como nosotros también somos un cuerpo espíritu ya, aunque está pegado al físico, pues realmente pues no tiene ningún misterio. O sea, lo que estamos viendo es otro cuerpo espiritual de una persona que ya no tiene cuerpo físico. Bueno, ya está. O sea, estás viendo su forma espiritual y estás usando los ojos de tu cuerpo espiritual para verlo. Porque, bueno, tu cuerpo espiritual tiene ojos, así como otros sentidos también. Tiene la capacidad de sentir, gustar, tocar, oler y todo eso. Un espíritu tiene eso. Y a resultas de ello tenemos la capacidad de ver todas esas cosas. Y al pasar es que estas capacidades se apagan, digamos, a menudo se apagan durante nuestra infancia. Pero para la mayoría de la gente aún se despiertan bajo ciertas situaciones y condiciones. Por ejemplo, cuando tenemos emociones muy intensas, como el miedo u otro tipo de ellas, ahí es cuando nos volvemos muy sensibles a ver tales cosas. Así que, bueno, ahí ya sabes, hay muchos cuentos sobre historias, sobre gente que ve apariciones, fantasmas, y realmente podríamos entonces, en esos casos, con esas gentes, en esos casos de historias, podrían ser esas dos cosas, como hemos visto sucediendo, o bien la visión con los ojos físicos, o bien con una capacidad de medium. Y muy a menudo, para la mayoría de la gente, sí tienen una visión con sus capacidades mediumnísticas cuando son niños, y por eso es por lo que la mayoría de los niños, ya sabes, pues tienen eso, amigos con los que pueden hablar, y eso que llaman amigos imaginarios, con los que hablar y experimentar la vida, que son realmente gente real que rodea a la persona. Pero luego, como adultos, es como que nos forzamos a sobrepasar por así decirlo, esa etapa. Así que cuando ya somos adultos, generalmente ya no es aceptable socialmente que hablen a gente invisible. Así que a resultas de ello apagan esa habilidad.
Y habiendo dicho eso, pues ya podemos decir también que hay mucha gente que sí tiene la capacidad, como adultos, de hablar con la gente individual, que son espíritus. Así que hay mucha de eso todavía teniendo lugar, pero desafortunadamente la mayor parte del tiempo lo apagamos y lo apagamos en cuanto nos volvemos eso, un adulto. Bueno, pues hasta aquí esta pregunta. Vamos con la de ¿puede un espíritu ser peligroso? Bueno, pueden ser peligrosos igual como las personas normales pueden serlo. Porque de nuevo necesitamos ver espíritus igual que como vemos a las personas. Pero personas que no podemos ver en este caso, pero que todavía viven y bueno, tienen también un cuerpo, un tipo de cuerpo, tienen por supuesto un alma, tienen por supuesto motivaciones y obviamente emociones. Igual que cualquier otra persona en la Tierra tendría. Y tienen la capacidad de usar esas potenciales, por su voluntad, sus emociones, sus deseos, sus motivaciones, de una manera que está, digamos, bastante en contra de nuestra propia supervivencia incluso. Así que sí, pueden ser muy peligrosos, pueden ser igual de peligrosos como lo es una persona en la Tierra. Y en algunos casos son potencialmente más peligrosos todavía, dado el hecho de que no podemos ver su influencia a veces. Así que pueden incluso ser más peligrosos que una persona terrestre, digamos. Porque una persona terrestre, si la llamamos así, cuando vemos a otra que es peligrosa, pues tenemos la tendencia, la mayoría de la gente en la Tierra, pues tenemos la tendencia de evitarla, mientras que es difícil a veces evitar un espíritu que tenga los mismos deseos malevolentes, malignos e intenciones. Esa es la razón, pues, para que un espíritu a menudo pueda ser más peligroso que una persona peligrosa en la Tierra. Vale, entonces, si pienso en personas peligrosas de la Tierra, puede matarme, por ejemplo, y me pregunto, ¿puede matarme también un espíritu? Ciertamente, sí. ¿Y cómo? Le pregunta a Mary. Bueno, hay varias maneras en que un espíritu te puede matar. Primero, pueden influirte para que tomes decisiones que destruirán tu propia vida. En segundo lugar, pueden tener ciertos enlaces, ciertas ligazones, digamos, con tu cuerpo físico. Y a través de esos esos enlaces son hechos a través de cosas adictivas que tú tienes en relación con el espíritu. Y eso causa la degradación de ciertos órganos en tu cuerpo que, bueno, pues acaban cobrándose tu vida. Y de hecho, hay muchas enfermedades asociadas con la influencia espiritual, enfermedades realmente que ocurren de esa manera. Enfermedades físicas. A ver aquí, que no lo he oído cuando estaba el ruido. O sea, sí pueden matarte con una enfermedad. También con una acción que tú tomes, que tú emprendas. O sea, porque también te pueden echar, digamos, pensamientos en tu mente, así te pueden matar también, para que te dañes tú a ti misma. Y hay muchos espíritus que hacen esto con gente que potencialmente acaba suicidándose, son potenciales suicidas. Y debido a ciertas emociones que intentamos las personas negar dentro de nosotros mismos, que queremos evitar, pues entonces los espíritus pueden manipular esos pensamientos en particular en esa dirección y acaban causándonos que nos matemos, incluso. Así que hay muchos, los que solemos llamar a veces suicidas, que en realidad muchos de ellos son asesinatos que han sido instigados, usualmente a través de la acción de diferentes espíritus. Así que también hay espíritus que pueden emprender acciones para influir gente que tiene poder, para que esa gente dañe a grupos de personas usando métodos violentos. Los espíritus también pueden motivar a la gente que son violadores o otro tipo de personas que tienen otros tipos de ira sexual para llevar esa ira sexual hacia otra persona. Así que
Hay muchas, bueno, incluso también la pedofilia, a menudo, y muy a menudo, la mayor parte en general de pedófilos están gobernados por espíritus, todos esos fenómenos. O sea, y interfieren en la persona a través de sus propias heridas emocionales en relación a la sexualidad. Y luego, pues los espíritus pueden motivarles a hacer cosas que no son parte de lo que la sociedad consideraría un comportamiento amoroso o normal. Así que la gente puede emprender esas acciones en concreto. Hay también asesinos de masas que han estado pues totalmente influidos por espíritus, que han matado a otras personas. Y también líderes de gobiernos como Hitler, Stalin, que han sido influenciados por espíritus para asesinar así grandes cantidades de personas. Así que sí, los espíritus pueden ser muy peligrosos. No sé si diríamos que son más peligrosos que la persona promedio terrestre, no obstante, porque aunque no podemos verlo, pues a fin de cuentas, nosotros solo podemos ser motivados por nuestras propias heridas emocionales no sanadas. Motivarnos para actuar a su favor, a favor de esos espíritus que nos influyen, o de hacer cosas hacia nosotros o hacia otros que puedan dañarnos. Así que la realidad está en que si resolvemos nuestras historias, pues podemos resolver la manera en que estos espíritus nos pueden manipular o controlar. Y así los espíritus ya no tienen ningún nivel de control sobre nosotros. Y de hecho son incapaces de controlarnos. O sea, son capaces de controlarnos mucho menos que la persona promedio en la Tierra podría controlarnos si nosotros sanáramos nuestras heridas emocionales, digamos. O sea, en otras palabras, otra manera de decirlo es esta. O sea, si nosotros trabajamos todas nuestras heridas emocionales que interfieren con los espíritus, o sea, que causan la interferencia espiritual y la influencia espiritual sobre nuestra vida, entonces estaríamos como eso, caminando por ahí sin ninguna influencia de nadie en el mundo espiritual sobre nosotros. No importa que no los podamos ver, no podrán influir sobre nosotros para nada, en absoluto. Y por supuesto, una persona que esté en la Tierra física podría todavía influir en nosotros bajo esas circunstancias porque estamos en un cuerpo físico y por lo tanto podrían emprender una acción violenta hacia nosotros y algo que podría dañarnos. Pero un espíritu no podría hacerlo así. Vale, entonces esta es la diferencia. Entonces, dice Mary, si estoy, por ejemplo, caminando por un callejón oscuro y tú tienes intenciones muy, muy oscuras, sí, como que quiero asesinarte o matarte, dice, pongamos por ejemplo, dice Miller, o violarte, o sea, entonces tú podrías matarme o violarme porque estamos en el mismo callejón, físicamente, claro. O sea, y si soy lo suficientemente fuerte físicamente, o tengo un método de manipularte físicamente, a tu miedo, o sea, tengo un arma, un cuchillo, alguna otra arma, y un método de manipular tu miedo, entonces es muy probable que pueda salirme con la mía y con la acción en ese caso. Ok, pero lo que acabas de decir es que si yo hubiera sanado emocionalmente y voy por el mismo callejón oscuro y no hay gente alrededor, sí que podría haber espíritus que desean también dañarme. Pero si me he sanado emocionalmente, que es quizá, bueno, sería la temática de otro conjunto de preguntas, pero entonces, si estoy sanada emocionalmente, estoy a salvo, entonces. Sí, confirma Miller. Sí, no podría dañar, no tendría capacidad, no tendrían los espíritus capacidad de dañarte en esas circunstancias. O sea,
la única manera que podrían dañarte es influyendo en otra persona. Pero la manera en que Dios creó tu alma a través de sus heridas emocionales es que cualquier persona que intente influir a otra, o sea, influir en otra para que esta persona física haga algo contigo, tiene que ser también sensible a las mismas heridas emocionales. O sea, aquí hay que corregir lo que he dicho antes. O sea, es bastante improbable, al no tener ella heridas emocionales, que tengas daño ni siquiera de una persona física, mucho menos de una persona en el mundo del espíritu, que esté por la misma callejón oscuro una vez que todas las heridas han sido sanadas. Pero vamos a matizar esto, ahora ya veréis cómo lo matiza. O sea, una persona en esas circunstancias tendría que ser, la persona atacante debería emprender una acción directa para dañarte, y lo haría a través de su propia motivación y sin ninguna otra. ¿Y a cuál persona te refieres?, le pregunta Mary, y dice Miller, la persona que eligiera dañarte. Tendría que... Y se detiene y dice, bueno, desafortunadamente en la Tierra, en el momento, hay mucho daño que tiene lugar, sí, o sea, se ocurre mucho daño porque los espíritus hacen influencia sobre la gente, pero una vez que hubiéramos sanado la influencia de los espíritus, o sea, esta apertura que tenemos a la influencia de los espíritus, el único daño que podría tener lugar es el daño por el cual una persona usa su propia voluntad individual para dañar a otro. Y eso sería sin influencia. O sea que por lo tanto sería muy improbable ser tan violento o tan negativo ese acto como podría serlo cuando hay influencia. O sea, vamos a volver al caso para aclararnos, al caso del callejón oscuro. Y ahí estoy yo, una mujer, por ese camino, con mucho miedo, por ejemplo. Miedo de violencia sexual, por ejemplo. Bueno, entonces dice Miller, es muy, muy probable, sí, que bajo esas circunstancias atrajeras un conjunto de espíritus, al menos mientras estás caminando por ese callejón, y empezarían a amenazarte. Y si pudieran encontrar un hombre que está dispuesto a hacer lo mismo que ellos, esas amenazas, es muy probable que fueras atacada en esas circunstancias. Bueno, y ya veréis cómo van a seguir aclarándolo. Entonces esta era mi pregunta. O sea, si voy por el callejón oscuro con ese miedo sexual, digamos, y no estoy sanada emocionalmente, y tú eres un hombre en este ejemplo que está caminando hacia mí por el callejón y que tiene ciertos sentimientos de rabia contra las mujeres, entonces, que tampoco los has sanado, claro, entonces tú... O sea, y que también dice Miller, con tendencias hacia la violencia, tendría que tener. O sea, tendría que tenerla esa tendencia. Entonces, esos espíritus, dice Mary, podrían influirte para que me dañaras. Ciertamente, podría ser simplemente un evento simplemente por las circunstancias oportunistas, si lo dijerais, traducirás literalmente, que no se puede. Emprendido así, pues por el momento, por las circunstancias del momento, y por el hecho de estar influido por espíritus que están conmigo y que tienen esas mismas... Vamos a mirar esto otra vez, a ver qué dice exactamente, a ver si lo pillo. Sí, que tienen esas mismas emociones oportunistas que provocan tu daño físico.
Entonces, si cambiáramos ese escenario, ahora pongamos que no hay ningún espíritu te está influyendo. Entonces, estás diciendo que tendrías que tener sanadas todas tus iras con las mujeres, toda tu propensión a la violencia. Tendrías que tener sanado todo eso para que los espíritus no te influyeran en ese escenario. Sí, confirma Millet. En cuyo caso, entonces, no emprenderías ninguna acción para dañarme. Exacto. O sea, sin importar cuánta influencia tuviera en mí, ¿no? Y además, si tú hubieras sanado tu miedo de violencia sexual y de rabia sexual, entonces podrías caminar por ese mismo callejón, aunque yo tuviera esas tendencias en concreto, y los espíritus que normalmente serían capaces de influir sobre mí, no serían capaces de influirme en tu compañía. O sea, la decisión en ese momento que podría tomar sería mía propia nada más. O sea, puedes ver, en esas circunstancias habría una reducción muy grande en la cantidad de violencia que tiene lugar en la Tierra. O sea, fijaros, ¿no? Si Mary en este caso ha sanado todas sus heridas emocionales, llega a una persona que sigue teniendo tendencias a la violencia. Esto es muy interesante, ¿no? Pongamos que Miller fuera la persona que tiene las tendencias violentas, pero como Mary tiene todas las heridas emocionales sanadas, los espíritus, qué curioso, no le pueden influir a este hombre y la decisión sería suya solo. O sea, que habría muchas menos posibilidades de violencia, aunque las hubiera todavía. Entonces, ahora sigue diciendo que, claro, si en la Tierra hubiéramos sanado todas estas heridas particulares, pues habría, lo que hemos dicho, mucha menos, extrapolando, ¿no?, a la Tierra en global, habría mucha menos violencia, como también en este caso concreto, ¿no? Entonces, esto también muestra, dice Mary, que si me sano emocionalmente a mí misma, entonces el peligro potencial de los espíritus, incluso aunque otra gente no se haya sanado a sí misma, es enormemente reducida. Enormemente reducida, confirma Miller, sí, porque ahora te has protegido a ti misma y de hecho has protegido a la otra persona. O sea, cualquier persona que entre en contacto contigo está protegida cuando está contigo hasta un grado. Y ahí lo que actúen serán solo sus propias heridas emocionales, que pueden influir sobre ella pues después de ese punto, ¿no? O sea, es como que la coraza de protección de Mary evitaría que también, aunque fuera muy asesino el que viene a por ella, ese asesino ya no le podrían influir los espíritus. Ya sería de motu propio, como se diga, que el asesino, el violador, pues actuaría. O sea, que hay menos probabilidad de que sea tan malo, si no queremos, ¿no? Así que esos ya podrían, como hemos visto, solo tomar la decisión propia, por sus propios medios. Y también puede ser un grupo de personas que hablemos en la Tierra. Por ejemplo, si se reúne una banda de hombres, pues estos también se pueden influir entre ellos, ¿no? Que se reúnen, ellos podrían tomar la decisión, pero como una banda, como están juntos y están en el mundo físico. Pero si es una banda de espíritus con un solo hombre, con un hombre, entonces esa banda de espíritus no puede influir en ese hombre si tú estás en ese estado sanado emocionalmente. Eso es solo entonces el hombre será el que haga la elección y la decisión. Entonces le pregunta a Mary, ¿esto es que es parte de las leyes de Dios operando de manera amorosa? O sea, si tomo la iniciativa de sanarme emocionalmente a mí misma de estos daños, estos miedos, entonces la provisión de Dios es que mi interacción es entonces, la interacción que tengo es solo con el alma
de esa persona que tengo frente a mí físicamente. Y justo ahí, la que tengo justo ahí, pero con el alma. Y en realidad es como que hay literalmente una barrera o una protección de otra influencia espiritual sobre mí. Correcto, dice Miller. O sea, una persona que se vuelve en unidad con Dios solo puede morir mediante las decisiones directas tomadas por personas que están en la tierra con la persona, y son decisiones que están fuera de armonía, en desarmonía con el amor. O sea, esa persona no puede hacer la transición, no puede morir, digamos, a través de la influencia espiritual. Porque los espíritus no le van a influir. Así que, por ejemplo, en mi muerte, en el primer siglo, la realidad de ahí es que toda la gente que tomó esa elección de matarme en el primer siglo, tomaron esa decisión a través de su propia motivación, su propia decisión, era su propia decisión. No estaba motivada por espíritus oscuros. Y eso es algo interesante. Y esto incluye también a Judas, a la persona que comerció, por así decir, conmigo en ese momento. Y también incluye a la gente del Sanedrín, esta corte, digamos, el Senado judío de la religión, ¿no?, que me condenó. Todas esas gentes han tenido que pagar su propia penalización de sus propias decisiones personales, que no han estado influidas, no fueron influidas por otros espíritus. O sea, eso, si acaso, pues como hemos visto en la banda de matones, en la banda de personas físicas, si se va animando entre sí, ¿no?, pues igualmente se van animando, que si el Sanedrín para matar a Jesús, la parte de más o menos la mitad del Sanedrín, como hemos visto en otro audio, o pues eso, los romanos con sus mecanismos, ¿no? Pero eso es muy inusual en la Tierra. La mayoría de veces lo que ocurre es que la gente está influida por otros espíritus para hacer en cosas concretas. Y por supuesto, los espíritus entonces se llevarán parte de las penalizaciones de haber hecho esta decisión o esta elección. En el caso de una persona que se vuelve unidad con Dios, solo la persona aquella que esté tomando esa elección o decisión puede hacerlo, puede tomar, o sea, solo ella, esa persona es la que toma la decisión, porque tu alma les protege a ellos de estar influidos por cualquier otra influencia, a que no sea su propia voluntad. Muy interesante, dice Mary. Sí, es muy interesante, dice Miller. Y por supuesto, hay medios en los que puedes reducir la cantidad de dificultades, las dificultades que te vienen del mundo, digamos, una vez que te vuelves unidad con Dios. O incluso cuando te acercas a esa condición, en el sentido de cuánto daño se te puede dirigir hacia ti. Pero también proteges a la gente que tienes alrededor de estar influida por espíritus negativos cuando están contigo, pero solo cuando están contigo. Así que lo que ahora veo que está sucediendo con mi vida es que muy a menudo tengo ataques negativos de gente que no están conmigo, pero tan pronto están conmigo, toda esa negatividad desaparece. Con respecto o sea, solo en el momento en que está esa gente conmigo. O sea, imaginaros, lo que está relatando aquí es que ellos tienen muchos ataques personales por internet, insultos, os vamos a matar, no sé qué, que lo han dicho varias veces, o algo, cosas así. Pero cuando esa persona está cerca y habla con ellos, como una gran parte de esa animosidad es influencia de espíritus, pues eso desaparece, esa influencia. Esto tampoco quiere decir que Miller esté en condición de unidad con Dios, aún no lo está, y en este año tampoco. Es en el 2014 que está grabado esto, creo, o no, antes. Esta es, al parecer, de 2013.
Y ahora dice, por supuesto, cuando vuelven a retirarse de mi presencia, esta gente, reaparece la negatividad porque ya no les estoy proveyendo de esa protección. Y a la persona que está influida, pues sí, pues entonces vuelve la influencia a actuar. Y esto sucede todo el tiempo en nuestra vida, como bien sabes. O sea que... O sea que cuando hay gente conmigo tenemos conversaciones sensatas, que no hay ira, rabia, sin ningún problema. Y en tan pronto ellos se marchan, ahí comenzamos a tener dificultades con la misma persona en muchos casos, donde se ponen pues violentos, maltratan, envían emails maltratadores, pero cuando están con nosotros son completamente personas diferentes. Y eso es debido a este mismo principio o ley que opera, que está operando. Bueno, pues ya vemos qué interesante. Al final se ha aclarado bastante lo que iban ahí por el callejón que hemos visto. Y nada, pues hasta el siguiente y muchas gracias.